Arsenio. Y es Morisi que dice que Duarte entró por Guayubín. No, se equivocó de Morisi. Entró por Montecristi y llegó a Guayubín. Lo apoyo a él. Guayubín no tiene puerto. No. Bien, entonces también Puerto, además de Manzanillo. No. Vamos a darle su tiempo, Arsenio. No me le quiten el tiempo. Tienen que estudiar mejor la historia. Puerto de Manzanillo. No, Manzanillo es otro puerto. Okay. Se construyó la Granada. Ok, sí, Arsenio. Y sí. también el 130 aniversario del Manifiesto de Montecristi. Dos acontecimientos muy importantes en la historia, no solo de la línea noroeste, Montecristi, la línea noroeste de la República y de las Antillas. Exacto, del Caribe. Y del Caribe, sí. Bueno. Y bueno, hoy es el aniversario de la batalla del 30 de marzo, que también debemos recordar. Los santiagueros estamos de fiesta. Bien. El país está de fiesta. De fiesta, sí. Lo que vivimos la joya. Y eso. Entonces. Arsenio, una pregunta. ¿Tú Ajá. crees que sea casualidad o causalidad que la marcha del 30 de marzo, la marcha hacia Frusa, esté relacionada con la batalla del 30 de marzo? Bueno. ¿Será casual o causal? Bueno, hoy es domingo, como quiera, ellos convocaron su marcha. No, pero recogieron el día. Pero ¿Tú crees? es posible. Claro, y de hecho, No, casualmente el día cae. Domingo. No, pero yo lo No fue una casualidad. No fue una casualidad. Bien. Lo importante es que ese 30 de marzo, esa batalla del 30 de marzo, confirmó la capacidad del pueblo dominicano para defender su territorio, que es uno de los elementos constitutivos del Estado, que ya usted ha mencionado, Clime desde el inicio, después de la batalla del 19 de marzo, por supuesto. En un mes, 2 batallas. Exactamente. Bien. Quiere decir que el pueblo dominicano a partir de ahí confirmó que tenía capacidad para defender su territorio. La historia dominicana y la historia universal enseña que un estado puede estar en peligro de extinción si es atacado por otro estado más fuerte, por lo general, ¿no? En este caso, el Estado dominicano, el naciente Estado independiente del Haití español, como se sabe, desapareció ante la presión de un ejército poderoso, en ese entonces el de Boyer. La República de 1844 desapareció ante la anexión a España, y la del 16, como ya ustedes explicaron, ante la intervención de Estados Unidos, y en 1965 no desapareció el Estado gracias a la resistencia que se puso de los constitucionalistas, pero se violó la soberanía por un Estado más poderoso que fue Estados Unidos. Y así se demuestra en toda la historia universal, desde que se surgieron los primeros imperios, el sumerio y el egipcio, tercer milenio antes de Cristo, siempre ha sido un estado más poderoso que han atacado a otros estados menos poderosos o débiles. En general, militarmente más poderosos casi siempre. Y hay por lo menos 2 casos conocidos en la historia universal, que es la relación Grecia-Roma. Recuerdo que en sexto de primaria, cuando yo era muy joven, niño, aquí se enseñaba historia universal, una cartillita, quizás Clime la recuerde, de la editorial 6 y Barrar, ¿verdad? Unos fascículos argentinos. Sí, pero era de la editorial 6 y Barrar, sí. Tenía sede en Argentina también. Sí. Alfredo y yo no habíamos nacido. No, ustedes son muy jóvenes. Bueno, ya en esa época, estamos hablando de más de 60 años atrás, lo normal era que en sexto de primaria todo buen estudiante repitiera como si fuera una letanía en hora santa, que Roma había conquistado a Grecia militarmente y Grecia había conquistado a Roma culturalmente. Es decir, que en ambos casos se impuso el elemento dominante. Cosa que hoy ni los universitarios entienden. Bueno, lamentablemente, pero se da en las universidades, por lo menos en la asignatura que nosotros a esa edad. Sí, pero sí, a esa edad, en sexto de primaria, lo recuerdo bien. Sí. Pero bien, en las universidades, por lo menos en relaciones internacionales. Eso pasó con China también.
ese caso, el de China también, con los mongoles. Mongoles y los manchúes. Se impuso la cultura dominante, es decir, la más fuerte, ¿no? En el caso de los griegos frente a los romanos. Por eso, cuando hablamos de cultura greco-romana, en realidad estamos hablando de la cultura griega, asimilada, imitada y difundida por los romanos, naturalmente. Sí, pero el derecho es romano. En latín. Arsenio. Arsenio de cultura judeocristiana, porque el cristianismo, que fue la argamasa que unificó Europa como la religión monoteísta predominante en Occidente. Sí, pero la cultura, recuérdate, Manuel, y recuerden todo, Grecia llegó a su apogeo en el siglo V antes de Cristo. Sí. Se dice que algunos expertos dicen que el platonismo, las obras de Platón, son un antecedente del cristianismo, pero como quiera, la cultura griega se San desarrolló. Agustín aceptaba. Sí, pero la cultura Platón, griega se desarrolló antes del cristianismo. Pero tal como tú dices, está en la Génesis. tal como tú dices, luego. Los masoretas, que son los que traducen la Biblia al griego, contribuyeron también a esa expansión enorme del cristianismo, que ha sido una suerte de fundamento moral y cultural de Occidente, porque empapó todo lo que es la cultura. Sí. Manuel, no nos vamos a desviar del tema central, y yo quiero que tú abordes, Arsenio, porque ya se te está cumpliendo el tema, el tiempo. Si está en riesgo la soberanía nacional y con ella el Estado en los momentos actuales. Yo creo que no, precisamente por la idea que estoy desarrollando. O sea, el Estado dominicano es lo suficientemente fuerte para resolver ese y otros problemas. Falta la voluntad para hacerlo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con respecto a la cuestión haitiana? Es que los diferentes gobernantes la han utilizado para la politiquería interna. En el año 1993-94, Balaguer hizo una campaña supuestamente nacionalista en contra de Peña Gómez. Le hizo fraude a Peña Gómez, pero se lo había hecho a Juan Bosch también en el 1990. Entonces, en el año 2015... te recuerdo que en 93-94 Haití estaba cercado por Naciones Unidas y Estados Unidos estaba presionando a República Dominicana que abriera campamentos de refugiados. Sí, pero eso no excluye que Balaguer hizo un fraude en contra de Peña Gómez, como hizo un fraude en 1990, y utilizando la cuestión haitiana, como el año 2015... alrededor de Huacal había cientos de haitianos buscando el carnet de regularización. Y eso duró ahí varios días, un problema de orden público. Anunció el gobierno que iba a hablar el presidente de la República, que contrataron 400 medios de comunicación porque iba a hablar el entonces presidente Danilo Medina. Habló el presidente Danilo Medina y no dijo absolutamente nada sobre ese problema que estaba ahí a la vista de todo alrededor de Huacal y el problema de la carnetización. ¿Para qué utilizó esa atención que había esperando el discurso del presidente, que se creía que iba a hablar de ese problema serio? Lo utilizó para anunciar que él se iba a repostular. Entonces, desgraciadamente, cada presidente está utilizando la cuestión haitiana para sus propios intereses particulares. Como este gobierno desde el inicio puso la cuestión haitiana como uno de los elementos para la reelección. Pero además la ha utilizado después de la reelección. ¿Cuándo fue que este gobierno anunció que iba a deportar 10,000 haitianos? 2 o 3 días antes de someter los dos proyectos de ley de proyecto fiscal y el proyecto de reforma constitucional al Congreso. ¿Para qué? Para desviar la atención pública. Le salió bien con la Constitución, porque al final de cuentas era una reforma de poca trascendencia, pero no le salió bien con la reforma fiscal. Lo que se dijo en ese Congreso en contra de esa reforma fiscal fue muy fuerte. Bajaron los números, como admitió el Figueroa, el vocero del gobierno. Entonces, lo que hemos visto lamentablemente es que los presidentes, como los empresarios, han estado utilizando la cuestión haitiana para intereses particulares internos.
Y entonces descuidan problemas como el de Friusa y de otros, que el Estado sí tiene capacidad para resolverlo. Pero no lo resuelven porque están en otros asuntos. Ya aquí se está en campaña, pre-campaña presidencial. Se vio en el Congreso Nacional en el 27 de febrero. Los principales funcionarios fueron a exhibir su fuerza. Entonces, si están en campaña, no están en resolver los problemas que deberían resolver, como el de Friusa y otros problemas. Gracias.